El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Son inútiles las especulaciones que hablan de una renuncia del Papa Francisco, señala el secretario de Estado, el cardenal Parolin. El Papa recibe tarjetas y dibujos hechos por niños en Roma. Celebran misa por el Santo Padre en la Catedral de Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede da a conocer el mensaje del Papa para la Cuaresma 2025. El Observatorio para la Libertad Religiosa de España pide reforzar la seguridad ante amenaza islamista a sus catedrales. La Conferencia del Episcopado Mexicano llama a la unidad nacional ante las políticas del presidente Donald Trump hacia México. Arzobispos se une en oración por las víctimas del derrumbe en un centro comercial en Perú. Se revela que la renuncia de un obispo argentino se debe a denuncias en su contra. Y por último, obispos de Estados Unidos demandan a la administración Trump por congelar fondos para los refugiados. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Es un gusto estar con usted a través de la radio. Gracias por su amable compañía. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Pues ya más tranquilos porque la salud del Papa va mejorando. Marisa, tenemos mucho que informar, ¿sí? Sí, pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información procedente de la Santa Sede para darle a conocer que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, calificó de inútiles las especulaciones que hablan de una renuncia del Papa Francisco y dijo que lo importante es que recupere su salud y pueda volver al Vaticano. El propio Francisco, en diciembre de 2022, en una entrevista con el diario español ABC, explicó que al inicio de su pontificado, él le había entregado su renuncia al cardenal Tarcisio Bertone, quien era entonces secretario de Estado, y dijo: yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Y luego, dijo el Papa, no sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado. La salud del Papa Francisco, ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero, ha presentado una leve mejoría, informó la oficina de prensa del Vaticano. Según el último parte médico publicado, el Santo Padre no ha sufrido ninguna crisis respiratoria asmática durante el día y los últimos análisis de laboratorio han reflejado signos positivos en su evolución. Francisco recibió una gran cantidad de tarjetas y saludos dibujados a mano por estudiantes de Roma mientras continuó enfrentando una serie de emergencias médicas en el Hospital Gemelli. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa fue ingresado en el hospital el viernes 14 de febrero para someterse a pruebas y recibir tratamiento por bronquitis. Tras una semana completa bajo cuidado médico, el 22 de febrero se anunció que el Papa había sufrido una crisis respiratoria y que había requerido de una transfusión. El vicario del Santo Padre para la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, celebró el pasado domingo 23 de febrero una misa en la Basílica de San Juan de Letrán por el Papa Francisco ingresado en el hospital con una neumonía. Esta noche quisiéramos, de alguna manera, hacer llegar a nuestro obispo nuestro afecto, nuestro abrazo y sobre todo nuestra oración, todos juntos como una única gran familia. Los presbíteros, los diáconos, los seminaristas, los religiosos, las religiosas y todo el santo pueblo de Dios, pidió el purpurado al inicio de la Eucaristía.
En otras noticias, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ya publicó el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco de este año, que comienza la Cuaresma el 5 de marzo con el miércoles de ceniza, y en el mensaje invita a los fieles a confrontarse con la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino, dejando que esa experiencia los interpele. El texto del mensaje fue escrito por el pontífice el 6 de febrero, 8 días antes de su hospitalización, y apenas acaba de ser publicado el pasado martes. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia reclama al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad en las catedrales españolas tras conocerse que el grupo terrorista islámico Daesh ha amenazado de forma directa estos templos españoles. Según dio a conocer recientemente MEMRI, una publicación especializada en terrorismo de raíz islamista, se está difundiendo un cartel con la etiqueta "Vamos a matar", en el que se ve a un terrorista armado con un cuchillo y una imagen de una catedral española. En otras noticias le informo que el Sínodo Permanente de Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha denunciado la persecución religiosa en los territorios ocupados por Rusia y ha pedido que no se negocien ni la fe ni la libertad en un posible acuerdo de paz. La Iglesia hace un llamado urgente a que en cualquier acuerdo de paz no se negocien ni la fe ni la libertad de Ucrania, señalaron los obispos greco-católicos ucranianos. En su mensaje publicado lamentaron que en las zonas ocupadas numerosos fieles y clérigos de diversas confesiones hayan sido arrestados y que la libertad religiosa esté siendo erradicada. Ucrania cumple 3 años de residencia frente a la invasión rusa. Según datos de la ONU, más de 12.600 civiles han fallecido por el conflicto, entre ellos más de 2.400 niños. Además, más del 10% de las viviendas han sido dañadas o destruidas, provocando más de 2 millones de familias desplazadas. Mientras el conflicto se intensifica, la incertidumbre sobre el futuro sigue marcando la vida de los ucranianos. En este contexto, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, subraya que, a pesar del dolor y la devastación, la esperanza sigue siendo el único refugio para quienes sufren la guerra. En noticia procedente de África, le damos a conocer ahora que los habitantes de un pueblo en la asediada provincia de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo están pidiendo oraciones luego de que aproximadamente 70 cuerpos fueron encontrados dentro de una iglesia en la localidad. Fuentes locales contactadas por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informaron que las matanzas ocurrieron entre el 12 y el 15 de febrero en Maiba, un pueblo en la región oriental del país. El sacerdote polaco Greg Dimek, de 58 años, fue hallado muerto en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Kotbok, en Polonia, el pasado 13 de febrero. El autor, un ex policía, ha confesado los hechos, aunque sin precisar los motivos que le llevaron a cometer el crimen. Alrededor de las 19 de la tarde, los vecinos avisaron a las autoridades tras escuchar unos gritos que procedían de esta parroquia situada al sur de Polonia. Al llegar a la casa rectoral, la policía encontró el cuerpo sin vida del padre Greg Dimek y pudo arrestar a un hombre que intentaba huir. El Papa estableció un nuevo organismo vaticano el pasado 26 de febrero. Se trata de la Comisión de Donaciones a la Santa Sede. Su tarea específica será la de incentivar las donaciones con campañas específicas entre los fieles, las conferencias episcopales y otros potenciales benefactores, se informa en un documento que se ha dado a conocer a través del que el Papa Francisco erigió este nuevo ente de la Santa Sede. Francisco nombró un nuevo arzobispo y un obispo para México.
Se trata de Monseñor José Francisco González González, quien asumirá la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, y del padre Andrés Sainz Márquez, designado para la prelatura de Jesús María El Nayar. El anuncio fue hecho por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y comunicado en México por la Nunciatura Apostólica. Hasta aquí la crónica de los sucesos ocurridos en Europa, en la Santa Sede y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Continuamos ahora con más noticias, ahora noticias de sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. Ante la incertidumbre sobre el impacto de la política del recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en la relación con México, los obispos de México llamaron a fortalecer una auténtica unidad nacional. En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado señalando que las acciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos buscan presionar a nuestro país para lograr metas muy concretas en sus planes de gobierno. En sucesos ocurridos en Perú, le informamos que el arzobispo de Trujillo manifestó su dolor por las víctimas que causó el derrumbe de parte del techo de un centro comercial llamado Real Plaza, que dejó 6 fallecidos y 81 heridos. En el momento en que se vino abajo el techo del área de comidas del centro comercial, se encontraban cenando numerosas familias. Ante esta tragedia, el nuevo arzobispo de Trujillo, Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, pidió antes de iniciar la misa con la que tomó posesión de la arquidiócesis que se dedicara un momento de oración por las víctimas. Por su parte, decenas de personas se acercaron al ingreso del centro comercial para colocar flores en recuerdo de las víctimas. El Obispado de San Rafael, Argentina, ofreció precisiones sobre la renuncia como obispo de Monseñor Carlos María Domínguez, aceptada por el Papa Francisco el pasado jueves 13 de febrero y atribuida en un primer momento a cuestiones de índole personal. El Obispado de San Rafael informó que realmente la renuncia del obispo Carlos María Domínguez se debió a denuncias de acciones indebidas, aclarando la explicación inicial de que se había debido a cuestiones de índole personal. En noticias de los Estados Unidos, le informo ahora que la Conferencia de Obispos Católicos del país demandó a la administración Trump por lo que considera una suspensión ilegal de fondos para programas de refugiados en el país. Al asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump emitió amplias órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, ordenaban congelar fondos y subvenciones de asistencia extranjera, con la intención de erradicar las iniciativas de izquierda en los programas financiados por el gobierno federal. Bueno, yo tengo que agregar a esta noticia, mire, es que se trata de una institución en Estados Unidos de la Iglesia que ayuda a migrantes y recibían un donativo por parte del gobierno. Ya se les había asegurado que recibirían el donativo para este año. En eso hubo cambio de presidente y lo que ya le dije, ¿no? El presidente Trump ordenó la cancelación de todos estos fondos y pues afectó a los obispos de Estados Unidos y a su labor con los migrantes. Por eso es que ahora solicitan pues que se les entregue ese fondo. Una nueva serie que narra la historia del rey David, uno de los monarcas más conocidos de Israel, se estrenó en Prime Video el 27 de febrero. La casa de David muestra su ascenso desde que era un joven pastor hasta convertirse en rey, después de que el rey Saúl cayese víctima de su propio orgullo y el profeta Samuel se viera obligado a ungir a un nuevo monarca. La nueva serie de drama histórico fue creada por John Erwin, producido por su estudio independiente. En noticias procedentes de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas,
le informó que la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez promulgó un decreto de excomunión automática para quien resulte responsable del ataque a una iglesia en la que se realizaron actos de vandalismo y profanación, manipulando el sagrario y sustrayendo el manifestador y la hostia consagrada. En un comunicado firmado por el vicario general, el padre José Luis Espinosa Hernández, se informó que el pasado 13 de febrero, personas aún sin identificar ingresaron a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de San Esteban Mártir en Suchiapa. La diócesis de Norwich, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo para las víctimas del abuso sexual de algunos miembros del clero, parte del proceso de bancarrota en curso que la diócesis inició hace varios años. En una declaración conjunta, la diócesis, junto con un comité de víctimas de abuso y la Catholic Mutual Relief Society of America, dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre un fondo de compensación de 31 millones, que permitirá una recuperación significativa para los sobrevivientes de abuso sexual y para que la diócesis salga de la bancarrota y continúe su misión. En información de Argentina, le damos a conocer ahora que desde que el Papa Francisco fue ingresado al hospital Agostino Gemelli para tratar una bronquitis y durante los días posteriores en que su cuadro se tornó más complejo, las muestras de afecto, cercanía y oración se multiplicaron en todo el mundo. En toda Argentina compartieron sus iniciativas de oración, la celebración de misas y vigilias para pedirle al Señor una pronta recuperación del Santo Padre, que por estos días recibe tratamiento ante un cuadro de neumonía bilateral y de bronquitis asmática. Miles de ecuatorianos recorrieron el 22 de febrero el centro de Guayaquil para rechazar el fallo de niñez trans de la Corte Constitucional, que obliga al Ministerio de Educación a desarrollar un protocolo de acompañamiento para niños que deseen cambiar su género. Se trata de la sentencia del 8 de enero de 2025 que se refiere al caso de un menor quien, según su familia, se encontraba en un proceso de transición de género, por lo que exigían a la escuela donde estudiaba que se le tratara como una niña. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la escuela, por lo que los padres decidieron presentar una denuncia que culminó con el fallo de la Corte Constitucional. En más noticias de México, la imagen del niño cautivo se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes han sufrido la privación de su libertad o que luchan contra adicciones. Esta imagen es venerada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta imagen perteneció originalmente al español Francisco Sandoval de Zapata, quien en 1622 fue nombrado racionero del recinto. Aunque en sus orígenes era conocida como la imagen del Niño Dios, al llegar a México comenzó a ser conocida como el niño cautivo. Para reforzar este simbolismo se le agregaron unas esposas de aquel tiempo de mano, fabricadas especialmente a su medida en plata. En los últimos días, diversos líderes políticos de América Latina han publicado mensajes de aliento al Papa Francisco, expresando sus deseos de que el líder de la Iglesia Católica experimente una pronta recuperación. Así lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de la red social X. El mensaje de Sheinbaum se suma al del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien escribió en X: "El mundo está en oración por la recuperación de nuestro querido amigo, el Papa Francisco". Y hasta aquí todas las noticias de esta semana. Usted ha quedado ya muy bien informado. Y ahora pues todo el escandalazo, ¿no? Por el Epstein, pedófilo, qué horror, y su isla y tanta gente ahí que ya se presentaron todos estos nombres, así que la próxima semana tendremos más noticias de terremoto.
Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el nuevo libro de un servidor que se llama Las Reliquias de Jesucristo ya está disponible. Lo encuentra en la Casa de San José, también en librerías Verbum o también puede ser virtual en Amazon. Marisa, nos vamos. Hemos tenido el gusto de acompañarle a usted que nos escucha. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. En la operación técnica, Miguel Ángel Mejía. Y en las voces, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Oremos por la salud del Papa. Yo le deseo que tenga buen fin de semana y que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.